les digo frecuente, también hay otras causas de cirrosis hepática que son frecuentes, ¿verdad? Y que posiblemente ustedes que ya llevan un tiempo en el hospital, pues habrán tenido un paciente en el servicio de encamamiento de hombres o en la emergencia, ¿verdad? O en el servicio de encamamiento de mujeres con cirrosis hepática por una causa no alcohólica, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver parte de eso, qué otras causas hay que más puede llevar a un paciente a desarrollar esa enfermedad y las complicaciones principales, ¿verdad? Mucho de lo que es cirrosis hepática, mucho sobre lo que es el tratamiento y el seguimiento, no es tanto en sí por la enfermedad como tal. ¿Por qué me da esa cirrosis hepática? Que ahorita vamos a ver fisiopatología y todo eso. Pues ahí ya no hay mucho más que hacer, pero las complicaciones es lo que lleva al paciente a la emergencia, es lo que se vuelve la morbilidad ahí continua. Es por eso que gastroenterología, estos pacientes lo siguen muy de cerca por esa misma razón. Entonces, las complicaciones es lo que al final suele hacer que el paciente fallezca o, como se llama, quede con secuelas graves, donde ya no pueda valerse incluso por sí mismo, ¿verdad? Entonces, ahorita los dejo con la doctora Andrea Rodríguez con el tema de cirrosis hepática y sus complicaciones. Adelante, Andrea. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Entonces, la cirrosis es un trastorno que se va a definir por sus características histopatológicas. Sea cual sea la causa de la cirrosis, las características patológicas consisten en la aparición de fibrosis de un grado tal que se produce una distorsión estructural y se van a formar nódulos de regeneración. Esto da por resultado una disminución de la masa hepatocelular y por tanto de la función, lo mismo que alteraciones en el flujo sanguíneo. En el pasado se consideraba que la cirrosis era irreversible. Sin embargo, es evidente que cuando se elimina la agresión fundamental que ha producido la cirrosis, se puede resolver la fibrosis. Entonces aquí tenemos una imagen en donde se observa un hígado graso. Los depósitos de grasa provocan el agrandamiento del hígado. Luego de la fibrosis del hígado hay una formación de cicatrices y hay más daño en las células del hígado. En la cirrosis las cicatrices endurecen y no pueden funcionar correctamente. Y cuando el daño al hígado sigue avanzando, se llega a un cáncer de hígado. Ahora la clasificación según las causas. Esta puede ser por alcoholismo, hepatitis viral crónica, ya sea hepatitis B o C, hepatitis autoinmunitaria, esteatohepatitis no alcohólica, cirrosis biliar, cirrosis cardíaca, hepatopatía metabólica hereditaria y cirrosis criptógena. Ahora con la cirrosis alcohólica. El consumo crónico y excesivo de bebidas alcohólicas resulta en diferentes tipos de hepatopatía crónica, como la hepatopatía, hepatitis y cirrosis alcohólicas. Asimismo, el consumo excesivo del alcohol va a contribuir a la lesión hepática en pacientes con otras hepatopatías. El etanol se va a absorber en su mayor parte por el intestino y en menor grado por el alcohol. La alcohol deshidrogenasa gástrica inicia el metabolismo del alcohol y son 3 sistemas enzimáticos que van a realizar el metabolismo hepático: el alcohol deshidrogenasa citosólica, el sistema microsómico oxidante de etanol y la catalasa peroxisómica. La mayor parte de la oxidación del etanol ocurre por medio de la ADH para formar acetaldehído. Por último, el acetaldehído es metabolizado a acetato por la deshidrogenasa de aldehído. La ingestión del etanol va a incrementar la acumulación intracelular de triglicéridos al aumentar la captación de los ácidos grasos y reducir la oxidación de ácidos grasos y la secreción de lipoproteínas. La lesión oxidativa de las membranas del hepatocito ocurre a consecuencia de la formación de especies de oxígeno reactivo. Después de la lesión del hepatocito, determinadas especies de oxígeno reactivo desencadenan la activación de células de Kupffer. En consecuencia, se van a producir citocinas profibrinógenas que van a iniciar y perpetuar la activación de la célula estrellada con la producción resultante de un exceso de colágeno y matriz extracelular. El tejido conjuntivo va a aparecer en zonas periportales y pericentrales y conecta las triadas portales con las venas centrales formando nódulos regenerativos. Se produce una lisis de hepatocitos y con el aumento en la producción y almacenamiento de colágeno, aunado a la destrucción constante del hepatocito, el hígado se contrae y retrae. Manifestaciones clínicas. Los síntomas no específicos son dolor vago en cuadrante superior derecho, fiebre, náusea, vómito, diarrea y anorexia.
Los específicos son ascitis, edema, hemorragia de porción superior del tubo digestivo, ictericia o encefalopatía. A la exploración física, el hígado y vaso van a encontrarse aumentados de tamaño y el borde hepático firme y nodular, ictericia esclerótica, eritema palmar y telangiectasias. En los hombres se observa una disminución de pelo corporal y ginecomastia, y en las mujeres irregularidades menstruales, y en algunas se puede observar amenorrea. Los estudios de laboratorio son normales en los pacientes con cirrosis alcohólica compensada en fase incipiente. En la fase avanzada suelen presentarse muchas anomalías. Es posible que ocurra una anemia por hemorragia de tubo digestivo crónica, deficiencias nutricionales o hiperesplenismo causado por hipertensión portal. La cantidad de las plaquetas va a estar reducidas, bilirrubina total sérica normal o aumentada, bilirrubina directa poco alta, tiempos de protrombina prolongados, concentración sérica de sodio normales o en caso de la ascitis van a estar reducidas. Se incrementan las concentraciones séricas de alanina y aspartato aminotransferasa. La biopsia hepática va a ayudar a confirmar el diagnóstico, pero si el paciente continúa consumiendo alcohol, se va a posponer hasta que se haya mantenido la abstinencia por lo menos durante 6 meses. Antes de que continúe, Andrea, algo importante en esta parte, bueno, fisiopatología creo que Andrea lo explicó muy bien, ¿verdad? Muy resumido, pero exactamente lo que necesitamos saber sobre cómo el hígado pasa de un órgano normal, un órgano liso, ¿verdad?, a formarse todas estas fibrosis, estos nódulos que le dan el aspecto característico del hígado cirrótico, ¿verdad? Pero no, entonces me quiero detener porque es muy importante que sepamos que hay ciertos trastornos en cirrosis hepática que por más que uno intente mejorarlos, no va a ser tanto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay una anemia, ya vimos por qué, eso lo vamos a ver en complicaciones, la causa principal de la anemia en este trastorno, ¿verdad? Pero el primero es la cantidad de plaquetas reducida, o sea, trombocitopenia, ¿verdad? Muy importante, un paciente cirrótico va a estar trombocitopénico todo el tiempo, ¿verdad? Podemos transfundirle plaquetas y puede ser que suba un poco, pero eventualmente va a seguir trombocitopénico. El grado de trombocitopenia pues sí varía, ¿verdad? Pero es algo muy importante. ¿Por qué? Cuando esos pacientes necesitan procedimientos quirúrgicos o biopsias o lo que sea, muchas veces anestesia quiere plaquetas en rangos normales, que para nosotros es entre 150 y 500,000. No vamos a llegar a rangos normales, ¿verdad? Entonces, a veces anestesia se insiste, o cirugía, o quienes vayan a operar, y uno dice, por la fisiopatología de la enfermedad no se va a poder, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, y esto a veces no lo entiende, y tampoco es para transfundir. Recuérdense que ya vimos la clase de medicina transfusional hace varios meses, que no se transfunde solo por un requisito de otra unidad, no, ¿verdad? Si el paciente, su vida está en peligro, ese es otro pisto, pero si no, no hay que estar transfundiendo solo para llegar a un requerimiento, y plaquetas es normal que sean trombocitopénicos, ¿verdad? En este caso. Obviamente las bilirrubinas pues sí van a estar elevadas, pero otro también importante son los tiempos. Los tiempos van a estar prolongados. Recordemos que ahí se producen los factores de coagulación y por el mismo daño, ¿cómo se llama? Va a haber una prolongación de estos. Sí, el tiempo de protrombina va a ser el más afectado, pero a veces el INR y el TTP también. Y que a veces también esos otros departamentos, transfúndanle plasma, pónganle vitamina K, crioprecipitado, lo que quieran. Y uno dice, le puedo transfundir 80 unidades de plasma, que los tiempos van a ser prolongados, ¿verdad? Primero le vamos a hacer una lesión pulmonar asociada a transfusión, ¿verdad? Una sobrecarga asociada a transfusión, que compensar esta situación. Entonces, como les digo, es muy importante que este concepto se lo lleven, que sí va a haber estas alteraciones en el laboratorio, siempre van a estar, ¿verdad? Hay unas que se pueden mejorar, por ejemplo, la hipoalbuminemia, sí, se puede pasar a albúmina, se puede mejorar la nutrición y todo, y puede llegar a mejorar, incluso en raras veces llegar a un nivel normal, se puede, pero eso es una cosa distinta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quiero tocar el punto aquí, porque sí me ha pasado mucho, incluso este año, de que especialidades quieren que a puro tubo los pacientes lleguen a unos niveles
de ciertas situaciones como, como tiempos, como plaquetas, que simplemente no se va a poder. Simplemente no se va a poder y van difiriendo los procedimientos porque no se cumplen lo que ellos quieren y uno dice es que nunca vamos a llegar, ¿verdad? Como les digo, puede ser que mejore parcialmente, pero totalmente no. Y con lo último que dijo Andrea, de que si el paciente continúa consumiendo alcohol, no vamos a llegar a nada. En el caso de cirrosis de origen alcohólico, ¿verdad? Entonces, porque sí, ¿verdad? O sea, si sigue con esto, hay muchas cosas que no se pueden hacer, hay muchas cosas que no van a mejorar, ¿verdad? Entonces, esta parte que vamos a tocar un poquito más adelante, lo que es el plan educacional y todo esto, es importante hacerlo, porque ya vieron que igual, ¿cómo se llama? La biopsia no se va a poder hacer hasta que esto no mejore, ¿verdad? Porque si no no nos va a dar la información que queremos. Continuamos, Andrea. Bueno, ahora con el tratamiento, como dijo el doctor, Perdón, puedo. Fíjense que, bueno, todo lo que comenta la doctora Andrea Sofía y el doctor Gebhardt en relación a lo que llevamos de cirrosis hepática es correcto. Yo solo quisiera hacer, digamos, un par de comentarios. Primero, en relación a las causas, sigue siendo frecuente, muy frecuente, que el alcoholismo crónico excesivo conlleve a esta situación y las hepatitis virales también como factor etiológico. Sin embargo, en la actualidad va cobrando más relevancia, sobre todo por la gran cantidad de pacientes que padecen de la condición, el hígado graso no alcohólico o la esteatohepatitis no alcohólica, el famoso NASH. Justo hoy en la mañana veía una paciente que llegó por otras causas, pues, y no me la envió directamente la internista que la estaba viendo, pero la cuestión es de que dentro de sus antecedentes, aparte de una serie de situaciones metabólicas, me comenta al final, mire, es que también me dijeron que tenía hígado graso y me dijeron que era normal. O sea, yo quisiera a ustedes llamarle la atención a ese punto porque el hígado graso nunca es normal. O sea, no es una condición que hay que aceptar como algo normal porque sea frecuente. 1 de cada 4 adultos en la actualidad padece de esa condición. Y aunque no todos evolucionan a complicaciones, porque solamente entre un 20 y 30% van progresando de esteatosis a esteatopatitis y luego a fibrosis y cirrosis y eventualmente algunos a cáncer hepático, pues es tal la cantidad de pacientes, tan alta, que constituye en la actualidad un antecedente muy frecuente de tipo metabólico como predisponente para esas complicaciones. Y es muy frecuente también encontrar en las familias guatemaltecas algún caso de alguien que padece de cirrosis o que eventualmente tiene cáncer hepático entre los 60 y los 70 años de edad y que bueno, todo el mundo dice, pero si el tío X o la tía Y no ni tomaba, o sea, qué raro, ¿no? ¿Por qué resultó con cirrosis? Pero resulta que la tía X y el tío Y tenían diabetes mellitus o tenían condiciones metabólicas crónicas que no se atendieron de forma correcta y que conllevaron a hígado graso que fue progresando. Entonces, es una situación que quisiera que tomen en cuenta. Y la otra tiene que ver con lo que mencionaban ahorita en relación a los laboratorios. O sea, es frecuente, de hecho es algo que hay que buscar intencionadamente, las alteraciones en cada uno de los parámetros de pruebas de funcionamiento hepático que ya se mencionaron. Pero la ausencia de anomalías, es decir, la normalidad de las mismas pruebas, no debe descartar o hacernos pensar que entonces no tenga un problema hepático. O sea, hay otros medios, sobre todo de ayudas diagnósticas por imagen o algunos otros procedimientos, sin llegar a la biopsia para saber si ese hígado tiene o no problemas de inflamación o de fibrosis. Sobre todo en la actualidad está cobrando mucha fuerza el uso de la elastografía o el fibroscan, que de hecho en el hospital Roosevelt lo hacen, o sea, la unidad de gastroenterología tiene para hacer fibroscan. Y es una manera de tener un índice tanto de inflamación como de fibrosis o cronicidad de inflamación, que le permita a uno saber en dónde está ubicado el paciente en ese proceso, en ese continuo de evolución que lo lleva desde una condición de hígado graso hasta cirrosis hepática. Solamente, doctor, gracias. Muchas gracias, doctor. Y sí, exactamente es lo que les mencionaba al principio, lo que dijo el doctor, ¿va?
¿por qué tal persona desarrolló cirrosis si no tomaba? Es porque muchos ya tienen metido en la cabeza de que cirrosis es por alcohol y casi que nada más, ¿verdad? Y sí, el hígado graso es un problema sumamente frecuente. Yo siempre me pongo ejemplo a mí, y creo que ya se los había comentado cuando vimos factores de riesgo cardiovascular. Yo tenía hígado graso moderado, ¿verdad? Y sí, obviamente me regañó el gastroenterólogo y me dijo, mira, si seguís así, obviamente el destino final es cirrosis, ¿verdad? Y a una edad temprana. Por la mala dieta, por los malos estilos de vida, que ya saben ustedes que hablamos de eso. Entonces, Por las malas juntas también, ¿no? Las malas juntas también, si no, estoy con el doctor Velázquez, entonces ni modo, no, hombre, no. Entonces, ¿cómo se llama? Pasa, muchachos, pasa. Algunas veces ni piensa, y más en la carrera en la que estamos nosotros, donde uno come tan mal y todo eso, hay que tener cuidado con esto. Pero sigamos adelante con la clase y vamos a ir tocando ese tema. Adelante. Bueno, el principal tratamiento es la abstinencia, el buen estado nutricional y una supervisión médica a largo plazo para tratar las complicaciones subyacentes. Cuando no hay una infección, se van a administrar glucocorticoides en pacientes con hepatitis alcohólica grave. Y otros tratamientos que se han utilizado son la pentoxifilina oral, que va a disminuir la producción del factor de necrosis tumoral alfa y otras citocinas proinflamatorias. También se han utilizado inhibidores del factor de necrosis alfa administrados por vía parenteral, como infliximab o etanercept, pero no se ha observado mejoría en la supervivencia. También se han utilizado esteroides anabólicos, antioxidantes y penicilamina, pero no muestran alguna ventaja clara. Ahora con la cirrosis por hepatitis B o C viral crónica. Cirrosis por hepatitis C. De los pacientes que están expuestos al virus, el 80% va a presentar hepatitis C crónica y de ellos, del 20 al 30% va a padecer cirrosis. El avance de la hepatopatía por hepatitis C crónica se caracteriza por fibrosis de base portal, con puentes de fibrosis y formación de nódulos, que culmina tarde o temprano en la aparición de cirrosis. Además, el aumento en fibrosis se encuentra infiltrado inflamatorio en zonas portales con hepatitis de la interfaz y en ocasiones lesión e inflamación hepatocelular de los lóbulos. Cirrosis Andrea, antes de, no sé, yo sigo viendo la diapositiva, ahí está, hasta ahorita me cambié ya. Perdón, continúe. Ya, bueno. Ahora sí ve cirrosis por hepatitis B. Por hepatitis C es la diapositiva que yo miro ahorita. No sé si es la que tenemos. Ahí está, hepatitis B, listo. Me voy a salir y voy a presentar otra vez y me dice. Muy bien. ¿La pueden ver? Ahí estamos. Va. Entonces, ahora la cirrosis por hepatitis B. De los individuos que están expuestos al virus, el 5% padecerá de forma crónica la enfermedad y el 20% de ese grupo va a tener cirrosis. Las tinciones especiales para antígeno central de hepatitis y de superficie mostrarán resultados positivos y pueden identificarse hepatocitos en vidrio esmerilado que denotan la presencia del antígeno de superficie de hepatitis B. Las manifestaciones y diagnóstico. Manifestación de fatiga, malestar y dolor vago en el cuadrante superior derecho. Para el diagnóstico, pruebas de ARN del virus de la hepatitis C cuantitativas y el análisis del genotipo del virus de la hepatitis C. Y estudios serológicos de hepatitis B, el antígeno de superficie del virus de hepatitis C, anticuerpo contra el antígeno de superficie, antígeno E, y determinación cuantitativa de concentraciones de ADN del virus de hepatitis B. Tratamiento. Para la hepatitis B se han demostrado... Se quedó retrasada la presentación, Andrea, o no sé si yo soy el que estoy teniendo el problema. No sé, doctor. Voy a intentar otra vez. No sé si... Porque no sé si es mi conexión de internet. ¿Usted cuál está viendo ahorita, doctora? Tratamiento de hepatitis B y C. Ahorita esa es la que se ve. Sí, solo voy a cambiar una diapositiva y me dicen si ven la siguiente. ¿Se cambió la diapositiva o no? No. Para mí aún no. Bueno, ahorita sí. Luego sí, ya cambió. Va. Voy a regresarla y si hay todavía ese problema me avisan, por favor. Sí. Okay. Va. Entonces, para la hepatitis B se ha demostrado efectos beneficiosos del tratamiento antiviral.
Los fármacos disponibles en la actualidad son la amibudina, adefovir, elvidubina, entecavir y tenofovir. Y en el caso de la hepatitis C, el tratamiento es un poco más difícil, pero en los últimos años los regímenes terapéuticos con interferón han sustituido los protocolos antivirales de acción directa con una tasa de curación mayor a 95%, pero son costosos. Sí, con respecto a hepatitis C, en el Hospital Roosevelt lo que se utiliza es la combinación de sofosbuvir, velpatasvir, ¿verdad? Que son antivirales, obviamente, y realmente se ha tenido un éxito rotundo con el tratamiento en pacientes que con hepatitis C que lo reciben. Si no estoy mal, lo último dato que obtuve yo, que sí es algo ya viejo, que es del año pasado, era una curación del 100% de los pacientes que habían tratado con la dupla antiviral. O sea, todos. Lo cual es excelente. Obviamente sí tenía que confirmarse y reconfirmarse que sí efectivamente estuvieran infectados con hepatitis C. Tenían que recibir plan educacional y gastroenterología y el área de infectología ponerse de acuerdo para el tratamiento, para que el paciente no fallara una sola dosis, ¿verdad? Pero les ha ido muy bien. Entonces, como les digo, en el hospital sí se cuenta con esto, y como les digo, les ha ido muy bien a los pacientes, con uno que otro efecto adverso, pero nada, ¿cómo se llama? Grave, ni siquiera moderado, diría yo, sino los efectos usuales de los medicamentos, náusea, un poco de malestar estomacal, mareos, nada que no se pueda paliar. Entonces, sí, en el hospital tenemos esa ventaja con respecto a hepatitis C, que créanme que cuando yo estudiaba medicina, que pues tal vez no fue hace tanto tiempo, pero sí ya unos años de estudiante, nada de pregrado, cuando estudié hepatitis C no hay curación. O sea, hay tratamientos que palian la enfermedad más o menos, pero curación como tal no había. Y ahora ya lo tenemos, y lo tenemos en Guatemala. Entonces realmente es un avance, como se llama, rápido con respecto al tratamiento de esta enfermedad. Continuemos, Andrea. Ahora con la cirrosis por hepatitis autoinmunitaria e hígado graso no alcohólico. El diagnóstico de cirrosis por hepatitis autoinmunitaria consiste en marcadores inmunitarios positivos como anticuerpo antinuclear o anticuerpos contra músculo liso. Cuando los pacientes con la hepatitis autoinmunitaria presentan cirrosis de inflamación activa acompañada de incremento de enzimas hepáticas, el empleo de inmunodepresores conlleva un beneficio considerable. Cada vez es más frecuente que los individuos con esteatopatitis no alcohólica evolucionen a cirrosis. Dada la epidemia de obesidad, se identifica un mayor número de pacientes con hígado graso no alcohólico. De estos, un subgrupo importante padece esteatohepatitis no alcohólica y evoluciona a una fibrosis y cirrosis acentuadas. Ahora, cirrosis biliar. La hepatopatía colestásica va a ser el resultado de lesiones necroinflamatorias, procesos congénitos o metabólicos o compresión externa de las vías biliares. Hay dos categorías de la retención anormal de bilis, la intrahepática y extrahepática. En el caso de la extrahepática se va a beneficiar de la descompresión quirúrgica o endoscopía de vías biliares, pero la intrahepática no va a mejorar con este tipo de intervenciones. Y las principales causas de síndrome de colestasis crónica son la cirrosis biliar primaria, colangitis autoinmunitaria, colangitis esclerosante primaria y ductopenia idiopática del adulto. Ahora, la cirrosis biliar primaria se caracteriza por una inflamación y necrosis portal de los colangiocitos en las vías biliares de bilirrubina e insuficiencia hepática progresiva. Las vías biliares medianas y pequeñas son infiltradas con linfocitos y experimentan destrucción de los conductos. Puede ocurrir fibrosis leve y a veces estasis biliar. Conforme avanza, el infiltrado inflamatorio se vuelve menos intenso, pero se reduce el número de vías biliares y hay proliferación de conductillos biliares más pequeños. El aumento de la fibrosis sobreviene con la expansión de fibrosis periportal hacia la fibrosis conectora. Al final sobreviene cirrosis que puede ser micronodular o macronodular. Entre las manifestaciones clínicas tenemos fatiga, prurito, ictericia, hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis, edema,
y la hiperpigmentación, xantelasma y xantoma, que son las manifestaciones específicas de la PBC que guardan relación con las alteraciones en el metabolismo de colesterol que se va a observar en esta enfermedad. Y en algunos pacientes puede presentar dolor óseo. Los datos del laboratorio muestran anomalías colestásicas en las... Espéreme, doctora. Le voy a hacer una pregunta con el objetivo de que nos quede a todos claros, ahí con el permiso del doctor Gebhardt, perdón por interrumpir. Pero quiero que todos tengamos claros algunos perfiles. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un cuadro clínico, y por eso al final lo de la biopsia hepática, digamos que sí hay indicaciones para hacerla, sobre todo si no tengo claro cuál es el posible origen y sobre todo también si creo que puedo hacer algo para reducir la evolución a más complicaciones o mejorar el nivel de inflamación que el paciente tenga. Sin embargo, no siempre, casi nunca es necesario o indispensable hacer una biopsia hepática. Pero bueno, ¿por qué? Porque si tengo un cuadro clínico sugerente, altamente sugestivo de una condición, pues puedo atribuir a esa situación la causa de, por ejemplo, si tengo un paciente con un consumo crónico y elevado de alcohol de años y años, pues lo más probable es que tenga eso como factor etiológico. Claro que no descarta que tenga otras cosas, o sea, igualmente dentro de la batería diagnóstica que tengo que pedir, pues le solicito, pues no sé, de repente alguna situación como anticuerpos o algo para ver estos temas autoinmunitarios. Obligatoriamente hay que pedir un perfil de hepatitis viral B y C, o sea, aunque yo crea que es por alcohol, pero ya voy yo encontrando el origen con estas ayudas diagnósticas. Entonces, si tengo una paciente que sospecho que tenga cirrosis biliar primaria, precisamente cuál es el cuadro más característico, o sea, en qué caso yo diría o debería decir, bueno, ¿saben qué? A esta paciente hay que hacerle X o Y pruebas porque es más probable que tenga cirrosis biliar primaria. A ver, ¿en qué caso sería, doctora Andrea? Como mencioné cabal, cuando tienen hiperpigmentación, xantelasma o xantoma, son manifestaciones específicas de esta enfermedad. Ahora defina mejor esto de la hiperpigmentación, o sea, porque con hiperpigmentación puede ser que diga, ¿sabe qué? Si está muy morenita, pues, pero ¿cómo esto de la hiperpigmentación? Explíquemelo más. Recuerdo ¿Cómo lo que puedo había entender yo mejor? Ajá. Que en este caso se va a presentar hiperpigmentación recuerdo que en el tronco y en los brazos. O sea, se encuentra un tono de piel más oscuro. Esa sería la hiperpigmentación. Porque si solo me dice hiperpigmentación, podría yo decirle, ¿sabe qué? De repente tiene enfermedad de Addison el paciente. O tal vez tenga, no sé, enfermedad de Wilson. Alguna otra condición que se caracteriza, o hemocromatosis. Tal vez se caracteriza por hiperpigmentación y no necesariamente sea cirrosis. Es más, puede ser que tenga hemocromatosis como causa de cirrosis hepática. Aquí, para sospechar cirrosis biliar primaria, fuera de lo que pueda pues agregar aquí el doctor Gebhardt como experto en el tema del día de hoy, tienen que pensar en el siguiente cuadro clínico. Una mujer, fíjese, mujer de alrededor de 50 años, entre 50 y 60, que se queje de fatiga y cansancio crónico intenso y que tenga hiperpigmentación, pero por ictericia. O sea, esa paciente tiene que estar sumamente ictérica. Generalmente cuando uno les mide bilirrubinas, estas pacientes tienen bilirrubinas arriba de 15, 18, a expensas de la directa, por lo general, pero tienen hiperbilirrubinemias muy elevadas y se quejan también de un prurito muy intenso, o sea, les pica mucho la piel. Si ustedes tienen ese contexto clínico, obligatoriamente tienen que pensar que la paciente pueda tener cirrosis biliar primaria y qué prueba hay que solicitarle, que dicho sea de paso está positiva en más del 90% de los casos de cirrosis biliar primaria. ¿Cuál es la prueba que nos confirmaría esta situación? Los anticuerpos antimitocondriales. Exactamente, los anticuerpos antimitocondriales. Recuerden bien el término.
Porque a mí lo que me sucede por lo general es que los pacientes les piden anticuerpos antimicrosomales y les terminan haciendo los antimitocondriales, o al revés, ¿no? Les piden los antimitocondriales y les hacen antimicrosomales. Los antimicrosomales, digamos, es el término o la palabra, el nombre antiguo para nombrar los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Entonces, si ustedes piensan que el paciente tiene cirrosis biliar primaria, le hacen anticuerpos antimitocondriales, ¿correcto? Y bueno, todo su perfil de pruebas hepáticas que ya comentaron. Perfecto, doctora, muchas gracias. Espero que haya quedado claro. Gracias, doctor. Bueno, los datos de laboratorio se muestran anomalías colestásicas en las enzimas hepáticas con elevación de las glutamiltransferasa y la fosfatasa alcalina, junto con un aumento leve en las aminotransferasas, la alanina y aspartato. Y las inmunoglobulinas casi siempre se incrementan, en particular la IgM. Hay hiperbilirrubinemia y trombocitopenia, leucopenia y anemia. Y para el diagnóstico, estudios de anticuerpos antimitocondriales y la biopsia hepática, que va a ser importante en los pacientes que tienen estudios negativos para estos anticuerpos, y una colangiografía. En los que son negativos para anticuerpos antimitocondriales con enzimas hepáticas colestásicas, se descartará colangitis esclerosante primaria por medio de una colangiografía. Ahora, para el tratamiento, se utiliza ácido ursodesoxicólico, que muestra que su mejoría es mayor cuando se inicia en una etapa incipiente. Para tratar el prurito, se recomiendan antihistamínicos, antagonistas de receptores opiáceos y rifampicina. Si el paciente tiene alguna enfermedad ósea, se va a dar un tratamiento con bifosfonato. Y el trasplante hepático es el tratamiento indicado en pacientes con cirrosis descompensada. Ahora con la colangitis esclerosante primaria. Se caracteriza por una inflamación difusa y fibrosis que afecta todo el árbol biliar y origina una colestasis crónica. Produce obstrucción del árbol biliar intra y extrahepático, lo que desencadena cirrosis biliar, hipertensión portal e insuficiencia hepática. Las manifestaciones son fatiga, prurito, esteatorrea y deficiencias de vitaminas liposolubles. Datos de laboratorio. Hay un incremento de concentraciones de fosfatasa alcalina, aumento de aminotransferasas, albúmina va a estar reducida y tiempos de protrombina prolongados. El diagnóstico, para establecer el diagnóstico definitivo, se necesitan estudios colangiográficos. La colangiopancreatografía por resonancia magnética se ha utilizado como el estudio de imagen preferible para la valoración inicial. Una vez que se detecta de esta manera, se considera que también debe realizarse la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para asegurarse si existe o no una estenosis dominante. Y para el tratamiento no hay un tratamiento específico, pero algunos médicos utilizan ácido ursodesoxicólico de 13 a 15 miligramos por kilogramo por día. Ahora con la cirrosis cardíaca. En algunos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva crónica del lado derecho van a tener lesiones hepáticas crónicas y cirrosis cardíaca. En la insuficiencia cardíaca prolongada se presenta un aumento en la presión venosa que se transmite por la vena cava inferior y las venas hepáticas a las sinusoides hepáticas, las cuales se dilatan y se congestionan de sangre. El hígado aumenta de tamaño y se edematiza, y con la congestión pasiva prolongada y la isquemia relativa a causa de la circulación deficiente, los hepatocitos centrolobulares experimentan necrosis, lo cual ocasiona una fibrosis pericentral. La fibrosis puede extenderse hacia la periferia del lóbulo hasta que ocurre una fibrosis de distribución similar que causa cirrosis. Las manifestaciones clínicas: signos de insuficiencia cardíaca congestiva, hígado firme y aumentado de tamaño, y concentraciones de fosfatasa alcalina incrementadas, y aminotransferasas poco aumentadas o normales. La aspartato aminotransferasa va a estar, los valores de concentración van a estar mayores a la alanina aminotransferasa. Para el diagnóstico, si es una cardiopatía clara y elevación de la fosfatasa alcalina y hepatomegalia. Se puede hacer también mediante una biopsia hepática, y el tratamiento se basa en la atención de la cardiopatía subyacente. Otros tipos de cirrosis: tenemos la hemocromatosis, que es un trastorno hereditario del metabolismo del hierro,
que produce un aumento progresivo en el depósito hepático de este metal, desencadena fibrosis portal que progresa a cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer hepatocelular. El diagnóstico es por medio de estudios séricos de hierro que muestran una mayor saturación de transferrina y concentración de ferritina. El tratamiento es por medio de flebotomías terapéuticas que se realizan con regularidad. La enfermedad de Wilson es un trastorno hereditario de la homeostasis del cobre con incapacidad para excretar el exceso de cobre, lo que conlleva su acumulación en el hígado. El diagnóstico se deben determinar concentraciones de ceruloplasmina, que van a encontrarse bajas, concentración de cobre en orina de 24 horas, que se encontrarán altas, y anillos corneales de Kaiser-Fischer. Y el tratamiento son fármacos que producen quelación del cobre. La deficiencia de antitripsina alfa-1 es un trastorno hereditario que produce un plegamiento anormal de la proteína alfa-1 antitripsina, lo que va a imposibilitar la secreción de esta proteína por el hígado y se desconoce cómo la proteína retenida desencadena la hepatopatía. El diagnóstico es por medio de concentraciones de alfa-1 antitripsina y su fenotipo y biopsia de hígado, que se van a observar glóbulos característicos resistentes a diastasa que van a captar el ácido periódico de Schick. Y el tratamiento es trasplante hepático. Ahora la fibrosis quística es un trastorno hereditario raro que va a afectar a caucásicos que descienden de europeos del norte. Se presenta cirrosis tipo biliar. Algunos pacientes obtienen beneficio del uso de ácido ursodesoxicólico. Ahora continuamos con las principales complicaciones, empezando con la hipertensión portal. Es una elevación del gradiente de presión venosa hepática mayor a 5 miligramos de mercurio y va a estar causada por dos sistemas hemodinámicos que van a pasar simultáneamente. Primero, un aumento en la resistencia hepática al paso del flujo sanguíneo a través del hígado como consecuencia de cirrosis y nódulos regenerativos. Y dos, un incremento del flujo sanguíneo esplérnico consecutivo a vasodilatación en el lecho vascular esplérnico. Y esta es causa directa de hemorragia por varices y ascitis. Las manifestaciones clínicas, hay tres principales complicaciones: varices gastroesofágicas con hemorragia, ascitis y hiperestrenismo. El diagnóstico, previamente diagnosticados, se va a observar trombocitopenia, esplenomegalia y ascitis, encefalopatía y varices esofágicas con o sin hemorragia. En los que no han sido diagnosticados con cirrosis, las varices se van a identificar por endoscopía, tomografía o imagen por resonancia magnética abdominal que demuestran un hígado nodular y ayudan a encontrar cambios de hipertensión portal con circulación colateral intraabdominal. Si es necesario, se va a realizar una radiología intervencionista para determinar las presiones en cuña y libre de la vena hepática que van a permitir el cálculo del gradiente de presión en cuña a presión libre, el cual es equivalente a la presión portal. El gradiente promedio normal de presiones en cuña libre es de 5 milímetros de mercurio y los pacientes con un gradiente mayor a 12 corren el riesgo de hemorragia por varices. Ahora, con las varices esofágicas, es una práctica común la detección por endoscopía de varices esofágicas en cirróticos. El 33% de los pacientes con cirrosis presenta varices y el 33% de los pacientes con varices tendrá hemorragia. Los factores que anticipan el riesgo de hemorragia son intensidad de la cirrosis, el punto máximo de presión en cuña de vena hepática, tamaño y ubicación de la varice, y los estigmas endoscópicos tales como eritema difuso, manchas hematoquísticas, manchas rojo cereza o blancas en pezón. Para el tratamiento de hemorragia por varices se va a dividir en dos categorías: la profilaxis primaria, que consiste en identificar varices con mayor riesgo de sangrar, administrar antagonistas beta-adrenérgicos no selectivos o por medio de la ligadura de las varices con bandas elásticas. Ahora, el segundo tratamiento es la prevención de la recidiva de la hemorragia una vez que ya se ha presentado. Este algoritmo escribe una estrategia de tratamiento para los pacientes con hemorragias recurrentes por varices esofágicas. En general, el tratamiento inicial consiste en endoscopía, a menudo complementada con farmacoterapia. Con el control de la hemorragia es necesario tomar la decisión respecto a si los pacientes deberán someterse a una derivación quirúrgica o una derivación portosistémica intrahepática transtubular,
si corresponden a la clase A de Child y considerarse para trasplante, o si deberán someterse a una TIPS si son clase B o C de Child. Aquí tenemos la escala de Child-Pugh, que es un sistema de estadificación usado para evaluar el pronóstico de una enfermedad hepática crónica, principalmente la cirrosis. Aquí podemos ver que tenemos ciertos parámetros y se le van asignando puntos. Luego estos puntos se suman y esto nos indicará el grado. De 5 a 6 puntos es grado A, que es una enfermedad bien compensada. De 7 a 9 puntos es grado B, que es un compromiso funcional significativo. Y de 10 a 15 puntos es un grado C y es una enfermedad descompensada. Ahora con la citis. La citis antes de que continúe, Andrea, bueno, sí, hipertensión portal y de la mano que van varices esofágicas. Sobre todo esta segunda es una causa frecuente de consulta de pacientes con cirrosis hepática, no la más frecuente, pero sí bastante. Imagino que todos han visto HGIS por secundario a varices, de plano en algún momento ahorita que han estado en el hospital, ¿verdad? Y sí, esto produce una mortalidad muy elevada, ¿verdad? A veces el HGIS es masivo, es demasiado, y no se logra compensar ni llegar al paciente lo suficientemente rápido para poder estabilizarlo, poder realizar la endoscopía y poder hacer ligadura o el tratamiento que se requiera, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que el paciente con varices esofágicas, ya sea que en ese momento se le esté diagnosticando la cirrosis con varices, o que ya sea conocido, que siempre tenga un tamizaje y un control, ¿verdad? Por eso Gastro siempre los cita a las semanas para hacerles un control de varices, porque las varices no es de que se formen y sangren de una vez, no, pueden llegar a formarse sin sangrar. Y media vez la presión a nivel de la vena porta vaya aumentándose, entonces es cuando empiezan a sangrar. Pero si la logramos cachar cuando solo están formadas, se pueden ligar preventivamente y evitar que sangren y evitar todas las complicaciones que ya conocemos, ¿verdad? Incluso los pacientes que se les detecta cirrosis, aunque no tengan esa complicación en ese momento, se les lleva a tamizaje de varices por lo mismo, para de una vez ligarlas por si ya hay formadas, que la mayoría de veces sí ya va a haber, y así nos evitamos esta situación de hemorragia gastrointestinal superior, ¿verdad? Porque sí pueden llegar los pacientes a fallecer y de fallecer de una manera no muy agradable, ¿verdad? Sobre todo en el área de choque pasa mucho esto. Realmente ahorita ya no sé qué tan frecuente estará esta situación o qué tan frecuente se ha visto, pero ¿cómo se llama? Cuando tenía más contacto con esta área, pues sí, ¿verdad? Entonces sí es importante el tamizaje y el control, ¿verdad? Y el tratamiento en la casa, ¿verdad? Aparte de quitar los factores de riesgo para todo esto, pues sí el tratamiento con propanolol, tratamiento, ¿cómo se llama? Intrahospitalario con terlipresina, o sea, para evitar llegar a este punto, ¿verdad? Porque prevenirlo es mucho, mucho más sencillo que ya cuando está eso activo. Y a veces, como les digo, es imposible alcanzar al paciente por la cantidad de sangre que está vomitando y terminan falleciendo. Bueno, ahora sí, continuamos con la siguiente complicación. Solo, doctor, le puedo preguntar a usted y al profesor Velázquez. Sí. ¿Ustedes han visto todavía pacientes con cirrosis cardíaca, doctor, o ya no los han visto? Porque yo, el último que recuerdo fue hace como unos 15 o 20 años, o sea, no sé si ustedes lo ven todavía. Yo con cirrosis cardíaca, creo que la última que vi fue antes de la pandemia. Creo que fue la última que vi, ¿verdad? Pero sí no es algo que mire todos los días o que piense yo todos los días, ¿verdad? Pero no sé, tal vez el doctor Velázquez, que está en la emergencia, ha visto más esta complicación. Gracias, doctora. Le agradezco por la respuesta. De acuerdo. Bueno, continuamos, André. Bueno, ahora con la citis, que es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal.
La patogenia, la presencia de hipertensión portal va a contribuir a la aparición de ascitis. Hay un incremento en la resistencia intrahepática que va a producir aumento de la presión portal, pero también hay vasodilatación del sistema arterial esplácnico, lo cual va a producir un aumento en la afluencia venosa portal. Estas dos anomalías resultan en el aumento de la producción de linfa esplácnica. Los factores vasodilatadores como el óxido nítrico son causa del efecto vasodilatador, y estos cambios hemodinámicos originan retención de sodio al desencadenar la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los efectos renales de un aumento en la aldosterona conducen a la retención de sodio, que también contribuye a la aparición de la ascitis. La retención de sodio produce una acumulación de líquido y expansión del volumen del líquido extracelular, lo cual conlleva a la formación de edema periférico y ascitis. Entre las manifestaciones clínicas tenemos incremento del perímetro abdominal, edema periférico, disnea, fatiga y debilidad. El diagnóstico, los flancos se van a observar prominentes y se puede percutir una onda líquida o matidez cambiante. Se puede ver una ecografía, una tomografía y paracentesis. Ahora, para tratamiento, los pacientes con pequeños volúmenes de ascitis por lo general pueden tratarse con restricción de sodio en la dieta. Cuando hay una cantidad moderada de ascitis, por lo general se necesitan diuréticos. Lo habitual es iniciar la espironolactona en dosis de 100 a 200 miligramos por día en una sola toma, y se pueden añadir furosemida en dosis de 40 a 80 miligramos por día. Si se confirma el cumplimiento de la prescripción y no se está movilizando el líquido ascítico, se aumenta la espironolactona a 400 a 600 miligramos por día y se incrementa la furosemida a 120 a 160 miligramos por día. Si todavía persiste la ascitis con estas dosis de diuréticos en quienes cumplen con una dieta con poco sodio, entonces se considera que se trata de una ascitis resistente. En el caso de una ascitis resistente, se debe hacer una paracentesis de gran volumen con albúmina. Hay una restricción de sodio alimentario y se deben utilizar diuréticos. Y si hay una reacumulación de ascitis, se debe de considerar una TIPS, que es una derivación portosistémica intrahepática transyugular. Continúa la paracentesis de gran volumen con albúmina si se necesita y considerarse un trasplante hepático. Ahora, con la peritonitis bacteriana espontánea. Es una complicación de la ascitis que se caracteriza por infección espontánea de líquido ascítico sin un origen intraabdominal. La translocación bacteriana es el supuesto mecanismo del desarrollo de PBE. La microflora intestinal atraviesa el intestino hacia los ganglios linfáticos mesentéricos y esto ocasiona una bacteriemia y siembra bacteriana en el líquido ascítico. Los microorganismos más comunes son Escherichia coli y Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus y especies del género Enterococcus. Entre las manifestaciones tenemos fiebre, alteraciones en el estado mental, un incremento del recuento de leucocitos y dolor o malestar abdominal. El diagnóstico es un recuento absoluto de neutrófilos mayor a 250 células por microlitro en el líquido y cultivos de líquido ascítico. Para el tratamiento, cefalosporina de segunda generación y la cefotaxima es el antibiótico que se utiliza con mayor frecuencia. Solo antes de que continúe, Andrea. Ascitis, esa es la complicación más común de la cirrosis hepática, ascitis, ¿verdad? Casi que el 100% de los pacientes que tienen cirrosis, esa va a ser de sus manifestaciones principales o iniciales, ¿verdad? Sí puede llegar a ser muy molesta, por así decirlo, que el paciente experimente incluso hasta dolor de la gran cantidad de líquido que se acumula, es decir, estar como cargando el abdomen con esa cantidad de líquido ahí acumulado, pues sí les da dolor, sí les da molestia, a veces no los deja ni dormir, ¿verdad? Entonces sí, es algo que hay que tratar. Diuréticos por lo general nos va bastante bien, si hay que combinar furosemida, espironolactona. Ahí se recuerdan con la espironolactona ver lo del potasio, por favor, porque ese es ahorrador de potasio, entonces hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Pero con los diuréticos, si se los toman adecuadamente, por lo general les va bien. Entonces esta es la complicación más frecuente. La peritonitis bacteriana es una complicación de la cirrosis y es casi que como una complicación de otra complicación, que es la ascitis, ¿verdad? Entonces siempre que van a hacer paracentesis, cuando vean ascitis, mándenlo a cultivar,
mándenlo a cultivar. A veces los pacientes pueden llegar con otra complicación de la cirrosis, donde no pueden expresar dolor, no pueden expresar mayor cosa. Entonces no vamos a saber si tiene una peritonitis bacteriana espontánea. Puede ser que no tengan ni fiebre o que la leucocitosis no sea tan marcada, porque recuérdense que estos pacientes también básicamente están con un grado de inmunocompromiso por la enfermedad crónica que están teniendo. Entonces, a veces las manifestaciones no van a ser tan floridas como en pacientes inmunocompetentes que presentan infecciones intraabdominales. Entonces, siempre manden a cultivar, ¿verdad? Siempre a su gram, su cultivo, sale estéril, ok, ya no tiene peritonitis, ya nos enfocamos en ascitis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dolor puede ser las dos cosas, puede ser la gran cantidad de líquido o puede ser manifestación de la peritonitis bacteriana, sobre todo el dolor abdominal difuso, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, siempre que hagan una paracentesis, manden un 2cc a cultivar. Y así se quitan la duda, ¿verdad? Incluso desde el gram, si viene sin neutrófilos o segmentados, bueno, dicen, ok, no va a ser peritonitis bacteriana, va a ser solo ascitis, y si tiene otras complicaciones, está bueno, ¿verdad? Pero estas dos van muy de la mano, entonces siempre que hagan este procedimiento, ¿cómo se llama? Mándenlo a cultivar. Recuérdense que en la paracentesis, ¿cómo se llama? Básicamente se puede hacer de los dos lados del abdomen. Uno está acostumbrado a hacerlo del lado izquierdo, en el cuadrante inferior izquierdo, ¿verdad? Porque obviamente hay menos riesgo de perforación. ¿Se puede hacer del derecho? Sí se puede, pero obviamente el riesgo de perforación es mucho más alto. Esto se los digo porque a veces por la distribución del líquido uno pincha del lado izquierdo y no sale nada, o sale un poquito y uno dice, puchica, pero si estoy viendo la CT, la palpé y todo, y tiene líquido, ¿por qué no sale? Puede ser que ese lado, por la distribución del líquido en ese paciente en particular, no sea del lado izquierdo, sino sea del lado derecho. Entonces sí se puede hacer. Lo que les recomiendo es háganlo guiado por ultrasonido, ¿verdad? Guiado por ultrasonido, ahí está el radiólogo o quien lo pueda manejar el aparato, guiándolos, diciéndoles dónde tienen que pinchar, ¿verdad? Y así sacar el líquido. O sea, sí se puede, pero no a ciegas, por favor, no se van a llevar ahí de Van Damme y decir, démosle, porque van a terminar perforando al paciente, ¿verdad? Son situaciones muy particulares en cómo se llaman las que se podría hacer, pero lo que les digo es que sí se puede. Por si alguna vez lo miran haciendo o alguna vez piden un ultrasonido para hacerlo de ese lado, no sé qué enseñados, así como, puchica, a mí me enseñaron que solo del lado izquierdo. O sea, sí, del lado izquierdo es lo que hay que hacer, es menos riesgo, más fácil, ¿verdad? Si alguno de ustedes ya lo ha hecho, notará que no es tan complicado hacer este procedimiento y es mejor que lo empiecen a hacer de una vez, ¿verdad? Que tengan esa habilidad. Pero para explicarles que el lado derecho, con las medidas y con las indicaciones adecuadas, ¿verdad? Sí se podría realizar. Bueno, continuemos con síndrome de Fatorn. Mire, doctor, solo en todo caso, si de todos modos, póngale que no pudiera sacar líquido, pero sospecho que tiene, mejor lo trato de una vez mientras averiguo. Sí. Sí, Fielding, ahí está levantando la mano. ¿Qué pasó? Sí, Edgar, tenía una pregunta, porque, bueno, a la emergencia sí llega, creo que tal vez casi todos los días alguien que necesita una paracentesis. Pero hay pacientes que como llegan una vez al mes o una vez cada 2 meses, así. A ellos como, porque usted decía que sería bueno como hacer un cultivo cada vez que se hace una paracentesis, pero digamos, si es un paciente como que llega ya constantemente, ¿cree que igual sería como bueno hacer un cultivo para ver que no tenga una peritonitis como cuando llegue, o como solo sería como de vez en cuando? No, sería más que todo, sí, gracias Fielding por la pregunta, sería más que todo si presenta síntomas, ¿verdad? Si hay con algún síntoma que nos haga pensar que pudiese tener una peritonitis bacteriana, ¿verdad? Fiebre, dolor abdominal, ¿verdad? Que serían de los más comunes, ¿verdad? Es cierto, yo me recuerdo que cuando también estaba ahí, tanto externo, interno y residente, llegaban pacientes así, casi que sin síntomas, solo con el estómago o el abdomen lleno de agua. Dicen, es que vengo para que me saquen líquido. Y así, o sea, sin molestias ni nada, sino solo porque vengo semanalmente a que me saquen líquido, porque así es. Entonces uno decía, ok, solo le sacamos líquido y ya, ¿verdad? Pero si tiene síntomas o si las características del líquido
más si es un paciente conocido, cambian. Entonces uno dice, mejor sí, mandemos a evaluarlo, ¿verdad? Vemos si un paciente llega y sale líquido amarillento o cetrino, como le dicen, pues no, ¿verdad? Pero si ya sale espeso o a veces hasta el mal olor se siente, uno dice, aunque no tenga mayores síntomas, dice uno, no, mejor mandémoslo a analizar. El GRAM técnicamente debería tardarse un par de horas, si mucho, y ahí pueden ver si hay segmentados y con eso ser suficiente para decir, ok, eso es una peritonitis. No quiere decir que por eso tengan que dejarlo ingresado, ¿verdad? Se puede tratar ambulatoriamente, claro que sí, pero, ¿cómo se llama? Como les digo, mucho depende del contexto, ¿verdad? Si es así campantemente, miren que me saquen líquido ya, solo saquen el líquido, porque tampoco es para estar cultivando todo así, sin un fundamento, ¿verdad? Pero si ya con síntomas o el líquido no sale como usualmente es el mismo paciente, se da cuenta, ¿verdad? Entonces uno dice, mandémoslo a cultivar. Recuérdense que paracentesis tampoco pueden estar haciendo tan seguido. Una vez a la semana puede ser, pero ya 2 o más veces a la semana no lo hagan. ¿Por qué? Porque van a hacer una fístula. Entonces ese paciente va a quedar con un agujero donde va a estar haciendo líquido todo el tiempo, ¿verdad? Y se ponen curaciones, se ponen algodón y todo, y se mojan y así. Y eso ya, repararlo es un gran camote, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener también cuidado con la frecuencia de las paracentesis. Pero en esos casos, como les menciono, es cuando uno dice, bueno, cultivémoslo. Si no, saquen el líquido, como dice Fielding, ya cada rato hacer este procedimiento, que a uno ya casi que tanto hacerlo con los ojos cerrados lo puede hacer, o ya sabe hasta dónde pinchar, hasta uno mira al paciente, ya sabe dónde lo pincharon la última vez, ahí voy a entrar otra vez, ¿verdad? Entonces, sí, pero si ya los síntomas, o como digo, el líquido cambia sus características, pues sí hagan el GRAM y el cultivo. Continuemos, Santiago. Gracias, doctor. Bueno, ahora con el síndrome hepatorrenal. Este síndrome es una forma de insuficiencia renal funcional sin patología renal que ocurre en cerca del 10% de los pacientes con cirrosis avanzada. Hay un aumento en la resistencia vascular que se va a acompañar de reducción en la resistencia. Está el síndrome hepatorrenal tipo 1, que es una alteración gradual en el funcionamiento renal y disminución de la depuración de creatinina, y el síndrome hepatorrenal tipo 2, en la cual hay una disminución de la tasa de filtración glomerular y el incremento en concentración sérica de creatinina. El tratamiento es midodrina, octreotio y albúmina intravenosa, y el mejor tratamiento es el trasplante hepático. Ahora la encefalopatía hepática. Solo con síndrome hepatorrenal, disculpe que otra era interrupción, André. Es importante que en síndrome hepatorrenal sepamos que si bien la función renal está alterada, porque así es como aparece en los laboratorios, es una alteración funcional. Si ustedes hacen un ultrasonido a estos pacientes, va a aparecer normal, ¿verdad? Un tamaño normal, ¿verdad? O pues puede aparecer normal, tamaño normal, sin pérdida de la relación córtico-medular. Uno dice, bueno, pero tengo la falla renal, pero es por, ¿cómo se llama? Alteraciones funcionales por la cirrosis hepática. Esto es importante porque uno, a veces cuando uno sabe, con el afán de ayudar al paciente, uno dice, bueno, no mejora con nada, dialicémoslo. Y ahí va nefro a regañarnos y decir que porque vamos a dializar un síndrome hepatorrenal, sino eso no va a cambiar nada, y tienen toda la razón. El síndrome hepatorrenal no se dializa. Tal vez ustedes dirán, bueno, pero yo tuve un paciente al que al final sí dializaron. Y uno dice, ok, se puede dializar cuando la sobrecarga es tanta que uno dice, bueno, me va a ayudar a aliviar un poco la sobrecarga hídrica, ¿verdad? Y con eso, pues, mejora un poquito la calidad de vida del paciente, porque obviamente el pronóstico no lo va a mejorar, sino solo la calidad de vida. Uno podría considerarlo, pero muchas veces se llega al acuerdo en que eso no se realiza, se tienen que utilizar otro tipo de tratamientos. Terlipresina es una buena opción en el hospital, ¿verdad? Para mejorar ahí todo al nivel de la circulación esplácnica. Entonces, ¿cómo se llama? Puede funcionar, pero diálisis no. Y se lo menciono por lo mismo, ¿verdad? Que es muy común que estos pacientes quieran uno dializarlos, ¿verdad? Como les digo, no con el afán
de hacer algo mal, sino con el afán de ayudarlos, porque a veces sí uno dice, puchica, es que no hay otra manera de sacarle esa cantidad de líquido que está acumulando, porque no solo ya la propia enfermedad hepática me acumula líquido, como hemos visto, ¿no? Sino que encima, ahora el riñón no me está respondiendo, entonces doble situación, pero pues al final no es lo que hay que hacer, y como bien dijo Andrea, ahí lo que hay que hacer es un trasplante hepático. Por lo general los pacientes con síndrome hepatorenal tipo 1 no lo logran contar, y los con síndrome hepatorenal tipo 2, pues si bien viven un poco más de tiempo, su esperanza de vida tampoco es mucha, ¿verdad? Entonces sí es algo feo de ver. A mí no me gusta el síndrome hepatorenal por eso mismo, porque ya sé cuál es el destino del paciente. Pues si uno dice, la gran chica, ¿por qué llegó a esta complicación? Pero pasa más frecuente de lo que uno quisiera. Seguramente alguno de ustedes habrá visto más de alguno en el hospital, pero como les digo, para evitar ahí que lo regañe nefrología, estos pacientes hay que tratarlos con medicamento y esperar a que les vaya, ¿verdad? Y si no, pues ni modo, eso ya es una complicación ya mucho más de difícil manejo, ¿verdad? Y que ahorita trasplante hepático en Guatemala solo uno se ha hecho y todavía estamos lejos de hacerlo con regularidad. Entonces, sí es algo que medicamento y rogarle a Dios que le vaya bien al paciente. Continúe. Ahora, doctor, disculpe, solo en ese contexto, lo que sí hay que hacer es asegurarse de que el paciente, a ver, que no esté sobredosificado de diurético, uno. Segundo, que tenga un aporte de volumen suficiente para, digamos, considerarlo bien hidratado. ¿Y en qué casos nos podría ser útil el uso de albúmina con estos pacientes, doctor? En todos los casos. Albúmina en estos pacientes definitivamente nos va a servir, ¿verdad? Esto ayuda con el tema de la presión oncótica, ¿verdad? Que depende casi que en su totalidad de la albúmina. Entonces, en pacientes cirróticos y más con síndrome hepatorenal, la albúmina ella debería ser parte del tratamiento estándar. O sea, ya hay que darles albúmina definitivamente. No es que solo con la albúmina vaya a mejorar y no haya que hacer nada más, no, ¿verdad? Pero sí hay que administrársela. A nivel de presiones, ¿verdad? Con el tema, insisto, con el tema de la presión oncótica, sí ayuda. Sí es necesario una cantidad de albúmina grande que lastimosamente en el hospital, por los recursos que tiene, muchas veces nos quedamos cortos, ¿verdad? Pero si nos los autorizan y hay que pasarle sin pensarlo dos veces, porque sí puede ser de ayuda. Como les digo, no solo eso es lo único, porque si no sería muy fácil el tratamiento y no sería una complicación tan severa como la que sabemos que es, ¿verdad? Pero sí hay que indicarlo, o sea, siempre, ¿verdad? Y ir monitorizando las pruebas de función renal, ¿verdad? Cada 48 horas, porque cada 24 usualmente no va a haber mayor cambio, y ver cómo va el paciente, ¿verdad? Pero siempre albúmina, piénselo. Igual, como le dicen, cirrosis, aunque no tenga síndrome hepatorenal, igual piénselo. Siempre es beneficioso. Continuemos. Bueno, ahora con la encefalopatía hepática, que es una alteración del estado mental y en el funcionamiento cognitivo que se presenta en pacientes con insuficiencia hepática. Esto es causado debido a que las neurotoxinas derivadas del intestino, que no son eliminadas por el hígado, debido a los cortocircuitos vasculares y la disminución en la masa hepática, llegan al encéfalo. Aquí tenemos una tabla que son los criterios de West Haven para definir el grado de encefalopatía. Grado 0, hay sin cambios detectables en la personalidad o el comportamiento y sin asterixis. Grado 1, hay una falla en el conocimiento, disminución de la capacidad de atención, trastornos de sueño y alteraciones del humor, y puede haber asterixis. El grado 2 se caracteriza por letargia, desorientación en el tiempo, amnesia de eventos recientes, pensamientos inapropiados, dificultades en el habla y hay asterixis presente. El grado 3, somnolencia, confusión, desorientación en el espacio, comportamientos extraños, clonus, nystagmus y signo de Babinski positivo. Usualmente no hay asterixis. Y en el grado 4 hay un coma y no hay respuesta verbal ni visual. A ver, en esta escala de West Haven, alguien que no sea Andrea, quien sea, de todos estos grados, ¿qué les parece? ¿Qué no aparece ahí?
como criterio, por así decirlo, para determinar el grado de la encefalopatía hepática? ¿Qué no aparece ahí? Algo que hacemos comúnmente. Entonces le vamos a preguntar Sí, a ver, ¿a quién le preguntamos? A Da Insinjón, a ver. Ok, Da. Entonces, ¿qué es lo que usualmente hacemos en pacientes o qué le pedimos a un paciente con encefalopatía hepática, pero que no aparece ahí como criterio diagnóstico, si lo quiere decir así? ¿Qué marcador sérico? Ajá. ¿Sí está Da Insinjón, no? No, ahí te estoy viendo y no está. A ver, Fielding, el de batalla, a ver, cuéntenos. Tampoco está Fielding. Sí, doctor, aquí solo estoy pensando. Marcador 5. ¿O qué examen de laboratorio en sangre, si lo quiere ver así, que usualmente le piden a un paciente con encefalopatía hepática que no aparece ahí en los criterios? ¿Sería la albúmina? No albúmina. A ver. Algo que le piden, el paciente llega, ya saben que es cirrótico, ya tiene antecedente, llega ahí alterado de la conciencia, o entronado, o despapallado, como comúnmente, o descotepado, como dicen. Te dicen, vaya a sacarle hemato, química, tiempos y tal cosa. A ver, el doctor Iván Verdugo, mejor, a ver. María Fernanda estaba levantando ahí la mano. Podría ser el amonio, doctor. Ahí estamos, gracias. El amonio, jóvenes. Si se dan cuenta, ahí no aparece amonio. Ahí en ningún momento les dice elevación del amonio. Entonces, está bien, sí hay que sacarlo, o sea, sí, y por lo general va a estar elevado, pero un amonio normal o un amonio elevado no les va a determinar el grado de encefalopatía, ni va a decir que la encefalopatía está más grave que la otra. Es las características clínicas que tiene el paciente. El amonio es un estudio adicional, complementario, ¿verdad? Yo he visto pacientes con amonios normales y que están tronados, así en coma, ¿verdad? Y he visto pacientes que entran caminando y cuando les saco amonio 300, y yo, ¿cómo vino caminando? Depende también de la tolerancia de cada paciente, ¿verdad? Entonces, por favor, no se guíen solo con amonio, ¿verdad? Guíense con la clínica. Si se dan cuenta, los parámetros no son tan complicados de hacer, ¿verdad? Entonces, guíense por eso, ¿verdad? Esta es la lección con encefalopatía hepática. El amonio es una prueba complementaria. ¿Les puede ayudar? Sí, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Pero no es, ¿cómo se llama? Absolutamente necesaria ni diagnóstica. O que el paciente esté en coma y el amonio esté normal y ustedes digan, no es encefalopatía hepática porque el amonio está normal. No tiene que ser así, ¿verdad? O el paciente está, como dice el grado 0, ¿ah? Sin cambios detectables, sin asterixis, pero tiene el amonio en 200 y uno dice, no, entonces tiene que ser grado 2 o 3 porque el amonio está elevado. No, ¿verdad? Es clínico, por favor. Continuemos, Andrea. Solo, mire, le voy a hacer una pregunta que yo mismo me hice hoy en la mañana, doctor Velázquez. Hoy en la mañana me llamé a un paciente que me escribió en la Semana Santa porque se descompensó, tiene cirrosis hepática y ya sabe que tiene que cuidar su dieta y todo, y él tiende a elevar amonio. Entonces, pues ahorita el lunes santo, cada 8 días se le elevó y se sentía mal, estaba mareado y todo. Él mismo reconoció que se estaba portando mal con el tema de la dieta. Pero, bueno, ya lo manejé inicialmente yo y todo, pero ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿lo debería de darle tratamiento a esa condición un gastro o un neurólogo? ¿No? Es que ¿quién debería de ver ese contexto de paciente con esta complicación? Lo que pasa es que habría que determinar la elevación. O sea, sí tiene cirrosis. Eso no entendí eso. Sí tiene cirrosis. Sí, tiene cirrosis hepática de base, está muy compensado, pero la complicación que tiende a hacer con más frecuencia es que eleva amonio. También tiene cirrosis hepática, perdón, tiene varices esofágicas, ya sangraron en una ocasión, pero ahorita ha estado estable, no tiene datos clínicos de sangrado y en general se mantiene, pues bien,
tiene un contexto metabólico de base, o sea, aunque sí tomó en el pasado, ahorita lo que más le afectó en los últimos 10 años fue este tema que platicábamos de diabetes, resistencia a la insulina, mala dieta, mal ejercicio, o sea, malas condiciones metabólicas, que creo que fue un factor que al final lo llevó a esto, pues, pero yo mismo decía, bueno, ¿a quién se lo refiero? ¿Se lo mando al gastro o se lo mando a un neurólogo? ¿Ustedes qué dicen? Si es cirrosis hepática ya, ahí lo tendría que ver gastro, ¿verdad? Porque en neurología realmente es poco lo que puede hacer. Allá habría que ver, digamos, si está compensada la cirrosis, porque digamos, no solo cirrosis hepática eleva el amonio, ¿verdad? Incluso cosas como la insuficiencia renal crónica podrían elevar el amonio. Y la dieta, si es un paciente que tal vez la dieta no la lleve tan bien, ¿verdad? Puede ser porque hay, ¿cómo se llama? Alimentos de uso, bueno, de consumo usual, ¿verdad? Que pueden tener cantidades un poco más elevadas de amonio, digamos como la carne molida, por ejemplo, las bebidas deportivas, a veces el pescado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? O productos de confitería, digamos, los dulces y toda esa situación, podrían tener un poquito más de amonio. Entonces, será que tal vez la dieta nos ha estado fallando un poquito y eso sea, junto con el proceso hepático, obviamente, que se combinen las dos, podría ser también verlo desde ese punto de vista. Más, si tiene un proceso metabólico como diabetes mellitus, es más todavía que pueda tener algo de este estilo. Pero mi consideración tendría que ver la gastroenterología por el antecedente que ya tiene. No sé si el doctor Velázquez tiene alguna opinión distinta. Bueno, pues yo lo mandé con el gastro también, pero ¿qué dice el doctor Velázquez? ¿O lo maneja un internista pilas? El Velázquez como que tiene... No, el internista está bien, pero yo creo que el gastro conviene que lo vea, ¿no? O sea, lo tiene que ver. Más que todo por las otras complicaciones, ¿verdad? Que puedan aparecer. ¿verdad? Correcto. Gracias, doctor. Si no sigamos, Andrea, por favor, ya vamos a terminar. Bueno, ahora con las manifestaciones. Cambios en el estado mental. Los pacientes llegan confundidos o con cambio de personalidad, usualmente están enojados o violentos. Edema cerebral, herniación cerebral, sueño y dificultad para despertarse y asterixis. El tratamiento, el aumento de amonio que había comentado el doctor, pero cabal no se basa en esto para establecer un diagnóstico, ya que la correlación entre la gravedad de la patopatía y la magnitud del aumento de las concentraciones de amoníaco a menudo no es satisfactorio. Y el tratamiento es hidratación y corrección del desequilibrio electrolítico, y la parte fundamental del tratamiento, además de corregir los factores desencadenantes, es la administración de lactulosa, que contribuye a la eliminación de los productos de nitrógeno en el intestino. Aquí están las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Realmente una clase muy completa de cirrosis. De cada complicación puede ser una clase en sí misma. Yo creo que el resumen estuvo muy bien hecho, puso las escalas necesarias y un resumen de cada cosa. O sea, todo lo que nos interesa es que aprendan con qué se